Bueno, doctora María del Mar Pizarro, nuevamente queremos darle la más cordial bienvenida a la revista Poder. Gracias por aceptar esta invitación. Como lo dije en un inicio, usted se ha destacado en su labor por el impulso de la economía popular, la transición energética y los derechos digitales. Pero más allá de conocer su trabajo dentro de la Cámara por Bogotá, queremos conocer también el ser humano. ¿Quién es María del Mar Pizarro? ¿Dónde nació? Yo nací aquí en Bogotá, soy muy bogotana, pero pues hija de una manizalita y un cartagenero caleño. Nací en Teusaquillo y pues yo creo que ¿quién soy yo? Yo soy una empresaria, he sido empresaria, mi experiencia viene en realidad de la empresa privada, pero siempre digamos con mi corazoncito muy del lado del activismo político. Muy bien, ¿cómo nace ese amor por la política? ¿Cómo inicia ese recorrido, ese camino? Pues mi papá y mi mamá se conocieron, o sea, yo creo que para mí la política nace, digamos, desde que fui concebida. Mis dos papás estuvieron en el M-19, son desmovilizados del M-19, y la verdad es que desde que yo soy chiquita no se habló de nada que no fuera política en la mesa del comedor de mi casa y pues yo creo que mi vida siempre ha estado atada a lo que pasa en el escenario político del país. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué valores hoy actualmente la acompañan? Pues yo creo que yo tuve una infancia muy linda, pero muy difícil. A mi papá lo matan cuando yo tenía 4 años, lo cual pues evidentemente fue un suceso doloroso, traumático, pero al mismo tiempo hizo que muchísima gente se volcara a llenarme de amor. Yo siento que yo tengo como 20 papás. Muchísimos amigos de mi papá digamos, se encargaron de que yo fuera una niña muy querida, muy acompañada. Los desmovilizados del M-19, digamos que son una familia en la medida en la que compartieron la clandestinidad juntos y digamos que depositaron la confianza de la vida del uno en el otro y esto es algo que crea unos lazos, digamos, que superan los lazos de la amistad tradicional. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas pasaron por la tortura, muchas de las familias sufrieron desaparecimiento forzado, etcétera. Entonces, pues yo creo que yo tengo, digamos, crecí con muchísimo afecto y rodeada de mucha gente que quiso como blindarme del dolor. ¿Recuerda algún momento específico de su niñez o adolescencia que le haya hecho pensar por primera vez en temas de justicia social o medio ambiente? Es que creo que no puedo pensar en algo que no sea eso, sí, porque digamos, mis primeros recuerdos son en las montañas del Cauca, frente, digamos, a ríos y lagunas, eh, sí, en manglares, en el mar. Entonces, pues creo que siempre crecí como rodeada de la naturaleza. También por el otro lado de mi familia, no por el Pizarro, sino por el García, pues crecí en medio de haciendas cafeteras, montando a caballo, cogiendo café de los árboles. Entonces, pues siempre como que viví una niñez muy rodeada de naturaleza, de medio ambiente. Y creo que pues por eso es que siempre he querido como luchar por la sostenibilidad. Y creo que una vez mi mamá le preguntó a mi papá que por qué no se iban del país después de la desmovilización, que por qué hacer todo esto, que pues ya tenían una niña, mi papá tenía 3 hijos, pues, que no se iban a vivir al exterior y mi papá, no sé, se volvía profesor de una universidad y por fin tenía como una vida más tranquila. Mi papá le respondió, es que yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que hay tanta desigualdad en el mundo. Es que a mí me duele tanto pensar que mi hija no tiene un plato de comida que yo no puedo voltear, digamos, la vista hacia otro lado. Y yo creo que pues yo crecí con ese discurso y justo lo he hablado, por ejemplo, con mi hermana María José. Yo no creo que nosotros tengamos, digamos, la posibilidad de no hacer política.
Yo creo que está como atada a nuestra genética. Y de hecho no viene solo de mi papá, mis tíos, mis abuelos. Mi abuelo fue almirante de la República. Sí, no, nuestro como tatarabuelo fue tribuno del pueblo, estuvo luchando en la independencia con Bolívar. Entonces, no sé, yo creo que hay gente que en la sangre tiene el ser guerrera. María, y como representante nueva en la generación política, ¿cómo ha sido llevar esa trayectoria de su padre a la actualidad del día de hoy? Pues yo creo que es a veces, digamos, un peso y a veces un alivio, ¿no? Es una ventaja competitiva, como dirían los empresarios, sin duda alguna, pero también es un peso, ¿sí? Justo hoy un periodista me estaba diciendo que soy un delfín, como dicen por ahí, pero prefiero ser un delfín rosado. Teniendo en cuenta pues que nosotros nunca hemos tenido como el poder del Estado y la burocracia y el clientelismo que han tenido, digamos, otros delfines. Pero sí, sobre todo yo creo que pues para mí personalmente es un desafío, es una ventaja, pero también es un gran reto personal. Yo tengo un estándar muy grande de que es hacer política. Mi papá se murió siendo, yo creo que uno de los políticos más queridos por su sinceridad, honestidad y rigurosidad. Y yo creo que mi hermana y yo tenemos la barra muy alta. Sabemos que tú has trabajado y trabajas actualmente por el fortalecimiento de las MIPYMES y lo que es la justicia tributaria. ¿Cuál es el eje principal para apoyar pues todas estas empresas y pequeñas empresas que están naciendo en Colombia? Yo hace 10 años monté mi primera empresa y tú no te imaginas lo difícil que es hacer empresa en Colombia. Nosotros somos uno de los países más burocráticos. El exceso de trámites es realmente vergonzoso. Lidiar con el INVIMA, el tema tributario. Nosotros no solo tenemos de las tarifas de renta más altas que hay en la OCDE, sino que además en realidad hay demasiadas trabas para tu poder hacer empresa en Colombia. Es muy costoso, es complicado. A través de las empresas, ¿cómo creerías que se podría formar el país? Pues yo muchas veces le digo esto a los políticos, pero no me creen, y es que yo creo que uno hace más por el país haciendo empresa que haciendo política. Yo he podido ver cómo, por ejemplo, en la industria, dando ejemplo, nosotros tengo una empresa de jabones y fuimos los primeros en envasar en plástico 100% recuperado hace 10 años. Fuimos una empresa hace 10 años cuyos empleados trabajaban 40 horas laborales, no 48 horas. Yo desde que, digamos, puse la empresa, los hombres tienen el mismo permiso de paternidad que las mujeres de maternidad. Entonces yo sí creo que cuando uno tiene la intención de hacer una empresa responsable socialmente, está haciendo país. Hablando de este tema de las empresas, hay temas coyunturales. Bueno, se acaba de aprobar la reforma laboral, hay una reforma tributaria que se está gestando también, y pues lo que se dice en el ambiente es que va a afectar directamente a las empresas, a los empresarios. ¿Qué visión y o sea, qué visión puede darle acerca de este tema? O sea, ¿qué opinión le merece? Pues es que yo creo que eso es lo que le quieren vender a uno, sobre todo la oposición. Pero mira que en la última reforma tributaria o ley de financiamiento se le bajaban los impuestos a la pequeña y mediana empresa. ¿A quién era a los que se les cobraba impuestos? Pues a los juegos de azar, porque es que están vendiendo 10 billones de pesos, ¿sí? No están pagando impuestos como si lo hace el chancero. Son empresas multinacionales extranjeras y en este momento nosotros estamos pasando por un problema de caja, ¿sí? Entonces a uno que le dicen, digamos, la oposición, le van a tocar el bolsillo a la pequeña empresa, le van a tocar el bolsillo a los colombianos. No, le vamos a tocar el bolsillo a las multinacionales extranjeras. A ellos es a los que les queremos tocar
el bolsillo. ¿Para qué? Pues para que los colombianos, para poder darle, digamos, más caja a los colombianos, a las empresas colombianas, sobre todo a las pequeñas y medianas, y así pues la economía se dinamiza. ¿Y qué pasaría con la inversión extranjera entonces? Pues es que yo creo que la inversión extranjera va a continuar. Mira todo lo que, pues, por ejemplo, han dicho del gobierno, pero lo que vemos es que la inversión extranjera sigue subiendo, ¿sí? La inversión extranjera, por ejemplo, en el agro ha continuado creciendo. Entonces yo creo que esos son más miedos que nos quiere meter la oposición. Cosas como nos vamos a volver como Venezuela. Nos hemos vuelto como Venezuela. Aquí sigue habiendo corte, sigue habiendo congreso, la economía, digamos, va muy bien. En la OCDE hemos tenido un crecimiento impresionante, la inflación ha bajado, el campo va muy bien. Entonces, pues yo realmente lo que sí le quiero decir a los colombianos es que aquí lo que se busca es tocarle el bolsillo a unas multinacionales que igual ganan tanto que les aseguro que no se van a ir del país. ¿Qué proyectos de ley has logrado colocar o activar para el beneficio de todas estas compañías? Bueno, pues en el Plan Nacional de Desarrollo pusimos un artículo muy importante que fue que se eliminaran unos costos transaccionales cuando tú pagabas con tarjeta en un establecimiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes era muy común y sigue siendo común, pero ahora mucho menos, des en cuenta que tú ibas a un lugar y te decían, ay, si usted me paga en efectivo, no le cobro el 5%. Pues nosotros bajamos esos costos transaccionales para que la economía, digamos, popular pudiera recibir tarjetas y así, pues, nosotros también revisar todo el tema de lavado de activos. Ese me parece que es un tema muy importante. Además de eso, nosotros creamos el Consejo Nacional de Economía Popular, porque lo que nos dimos cuenta es que todas las entidades del Estado estaban haciendo algo por la economía popular, pero no estaban haciendo una estrategia integrada y articulada a largo plazo, sino pañitos de agua tibia. Entonces una entidad hacía proyecticos para 100 personas, para una organización, etcétera, y lo que se necesita es una estrategia coordinada. Entonces eso lo creamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, tengo, además de esos proyectos, tengo varios. Para mí uno de los más importantes es el proyecto de la Agencia de Seguridad Nuclear. En este momento, como está surgiendo la inteligencia artificial, nosotros necesitamos diversificar nuestra matriz energética. Y esto quiere decir que nosotros le podamos decir al Organismo Atómico Internacional que aquí contamos con los requerimientos para tener una industria nuclear, para tratar y diagnosticar el cáncer, para saber en dónde se ha contaminado un recurso hídrico, para ser llenado de cervezas, todo eso. Necesitamos tecnologías nucleares y lo que queremos es impulsarlas en este país. ¿Por qué? Porque cuando pasó el COVID nos dimos cuenta que curar el cáncer en Colombia era muchísimo más costoso y no teníamos la soberanía como si lo tienen el resto de países de Latinoamérica. Entonces tenemos ese proyecto, además del de la Agencia de Seguridad Nuclear, tenemos el de control de especies invasoras, estamos construyendo uno para regular el INVIMA, tenemos un proyecto para acabar con tanto trámite y tanta ley que hay en el país, tanta normatitis y burocracia le crea al país un hueco de 13 billones de pesos. Entonces lo que queremos es un proyecto que acabe con tanto trámite y con tanta norma. Trabajamos en un proyecto que lastimosamente se cayó, que es el de plataformas de transporte como tipo Uber, Didi, etcétera, y un proyecto que para mí es de los más importantes, que es el de protección a denunciantes de corrupción. Se ha demostrado que la estrategia, digamos, más eficiente para combatir la corrupción es proteger a los denunciantes, y esto ha servido, por ejemplo, muy bien en Japón. Sin embargo, el Senado no se reunió la Comisión Primera del Senado no se reunió las últimas 2 semanas de legislatura y este proyecto se cayó en Senado. Sabemos o tengo entendido que apoyas el movimiento feminista y tú como mujer política, ¿cómo ha sido trabajar desde esa parte? Pues yo quedé en embarazo en esta legislatura, tengo una hermosísima bebé de 18 meses. Y te digo que me le quito el sombrero a cualquier mujer que sea mamá y profesional. Mejor dicho, ayer no me pude quitar la chaqueta en toda la tarde porque tenía como compota
y entrevistas al mismo tiempo, levántese, a veces duerma, levántese 3 veces en la noche a dar tetero y después madrugue a una reunión. Lo difícil que es tener que salir a trabajar cuando un bebé te está diciendo mami, mami, no te vayas. Entonces yo sí creo que nosotras somos unas heroínas de tiempo completo. ¿Qué te motiva a ti seguir trabajando por Bogotá? Pues yo creo que eso que te dije, ¿sí me entiendes? Como ver la necesidad humana. Yo estoy todo el tiempo cuestionándome si lo que estoy haciendo si es suficiente, si está teniendo impacto, cómo puedo hacer más, porque yo creo que a la mayoría de colombianos nos duele mucho saber que vivimos en un país tan desigual y donde hay tanto sufrimiento. Ya que hemos hablado pues de quién es María del Mar Pizarro, de su infancia, del trabajo que ha realizado, también queremos conocer un poco su visión acerca del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué opinión le merece estos 3 años? Pues yo creo que hemos tenido barreras muy, muy complicadas. ¿Sí? Sin embargo, teniendo en cuenta la dificultad de entrar a gobernar por primera vez con una oposición feroz, tenemos grandes resultados, ¿sí? Que son palpables, como dicen, cifra, dato mata relato. Nosotros, este gobierno ha entregado más de 600.000 hectáreas, ¿sí? Que eso es en realidad una reforma agraria. Ha logrado, digamos, incrementar notablemente los ingresos que entran por la parte agrícola. Es un gobierno que ha logrado bajar la desigualdad, que yo creo que es una de las cosas más importantes, subir el salario mínimo, devolverle las horas extras y los dominicales a los colombianos. Estamos muy cerca de que los adultos mayores tengan, digamos, un ingreso mínimo, mínimo. Entonces yo creo que se ha hecho mucho. Lo que pasa es que creo que hay gente que no está interesada en que se sepa todo lo que ha hecho este gobierno. Quiero hacerle una pregunta personal y es, si usted tuviera la oportunidad de escribirle a la María del Mar Pizarro del futuro, ¿qué le diría? Yo le diría que nada es que nada es tan trascendente como en este momento parece. Queremos también hacerle una pregunta ya para finalizar esta entrevista y es referente al nombre de nuestra revista y es, ¿cuál es su poder? Yo creo que mi poder es el poder de conciliar. Yo soy una persona, digamos, que puede perfectamente hablar con la oposición, sentarse a trabajar con ellos y pues sí, yo creo que hacer amigos. Soy una persona bien sociable. Y me gusta trabajar con la gente. ¿No? Ese sería mi poder. Doctora María del Mar Pizarro, ha sido un placer tenerla con nosotros el día de hoy aquí en la revista Poder. Esperamos tenerla nuevamente. No, muchísimas gracias. Para mí es un honor que me hayan invitado y bueno, gracias por el trabajo tan importante que hacen todos ustedes. La cámara es suya. ¿Qué mensaje le quiere dejar a toda la audiencia de la revista Poder? Yo creo que todos en este mundo somos personas poderosas y creo que el poder se manifiesta cuando haces algo por otra persona. Muchas gracias. Desde ti.